Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, qué gusto volvernos a encontrar. Hoy vamos a compartir con Eric y con Juanca un tema que creo que nos interesa a todos porque nos toca a todos y todos somos parte de este tema, que es cómo moldear la cultura organizacional. Juanca nos hizo esa propuesta y queremos que nos comparta un poco de lo que ha investigado, ha leído y con esto pues vamos a arrancar la conversación. Juanca. Bueno, muchas gracias y un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Pues yo les decía a ellos antes de empezar que a mí hay una frase que me gusta mucho, que no sé si realmente fue de Peter Drucker, pero que se usa mucho en este tema y es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y es que muchas veces pensamos en estrategia y tenemos estrategias muy bien logradas, pero si no diseñamos o moldeamos la cultura, pues probablemente va a ser muy difícil que logremos eso. Este tema de cultura se las trae, además, porque es un tema, primero que nos gusta a los tres, pero además sobre el que se ha escrito muchísimo. Ya desde 1980 hay un profesor, Edward Schein, que fue como el padre de este concepto, y inclusive hoy en día la que más se usa, la definición original de él, que habla de que son un conjunto de creencias y de valores que comparte un grupo de personas y que esas creencias y valores le permiten a ese grupo de personas interactuar internamente y relacionarse con el externo, con el entorno externo, que funcionan bien, o sea, que no hay por qué cambiarlas, y que además eso se va pasando de generación en generación o de personas en personas en el grupo. Entonces es un tema que tiene tiempo. Se ha escrito mucho, les decía, hay un libro de una escritora que analiza más de 100 modelos de cultura organizacional, que son pues muchos, y hay para todos los gustos. Entonces yo lo que plantearía para empezar esta conversación y no divagar muchísimo y ahogarnos en teoría, es que hagamos lo que hacen muchas empresas y lo que nosotros recomendamos y es tomemos un modelo y seamos consistentes con él. Entonces yo creo que para organizar esta conversación yo propondría que usemos el modelo que propone Osterwalder en uno de sus libros, que en realidad es una creación de David Gray, pero hay un capítulo especial en el libro de Osterwalder. Osterwalder, si no lo conocen, probablemente han trabajado cosas de los que están en administración. Son los creadores, Osterwalder y colegas, de las famosas Canvas o los lienzos para mover negocios, para conocer al cliente y para Propuesta de todo esto. valor. Propuesta de valor. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Pues que básicamente la cultura organizacional es como una planta y que esa planta tiene tres niveles. Está lo que está por debajo de la tierra, que es la raíz, una planta, un árbol, si queremos verlo, que es lo que obstaculiza o lo que promueve ciertas conductas. Luego están los tallos, que son las conductas como tal, y los frutos, que son los resultados. Entonces, a partir de ahí, si les parece, podemos ir organizando esta conversación pensando en ese concepto de cultura como esa planta que tiene esos tres niveles, que es el que está subterráneo, el tallo y los frutos. Sobre eso creo que podríamos organizar la conversación. Y es algo de lo que además Eric y yo hemos venido hablando y ahora recientemente ya con Carla, hemos venido hablando hace rato, cómo la cultura puede influir en la estrategia y en los resultados y cómo hay culturas muy diferentes según cada empresa, pero creo que en eso concordamos todos. Un rol de la persona que lidera o del fundador o fundador de una empresa es moldear esa cultura. Entonces yo empezaría poniendo en la mesa un primer punto y es, la cultura se puede moldear. De hecho, hay cultura o no, querámoslo o no. El tema es, ¿la moldeamos o dejamos que corra por la libre? Yo creo que por ahí podríamos empezar, si a ustedes les parece. Ese tema es muy interesante. Estos días he estado estudiando sobre organizaciones autogestionadas, donde de ahí es poquito lo que hay de caciques y son muchos indios y los indios toman sus decisiones. Entonces el autor se cuestiona cuál es el rol del CEO en una organización autogestionada. Entonces, uno de los dos roles trascendentales que plantea es ese modelaje de la cultura, ¿verdad? El decir, bueno, ¿cómo queremos que se atienda al cliente? ¿Cómo queremos que las cosas se resuelvan? ¿Cómo queremos? Entonces, yo comparto en esta posición en ese sentido, ¿verdad? Y llamo la atención a la gente que está en posiciones de liderazgo, porque yo sigo creyendo que todo lo que usted hace o deja de hacer va a modelar la cultura. Y cuando yo planteo lo que se deja de hacer es que cuando de pronto usted vio que algo irregular pasó, pero es su amigo y lo dejó pasar, eso va alimentando la cultura, ¿verdad? Y por el contrario, a mí volviendo a lo que Juan Carlos plantea del modelo, bueno, ¿cuáles son esas cosas que podían propiciar a que la cultura vaya por donde queremos? Ahora estaba reunido con un cliente y el cliente me dice, bueno, es que yo quiero salirme un poco del operativo,
yo no quiero estar tanto, pues yo le decía, bueno, tenés que darle un espacio a tu equipo para que vayas compartiendo lo que sí querés, ¿verdad? Y me parece que en el modelo que plantea Juan Carlos tiene que ver con ciertas políticas, ciertas directrices, ciertas cosas que queremos lograr. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy presentes, ¿verdad? Yo creo que los líderes van dándole forma a esa cultura. Y me parece que en cambios generacionales, cuando viene un nuevo líder, pues tiene que imprimir aún más la cultura que quiere trabajar, ¿verdad? Porque yo recuerdo en mi época, cuando se fue el gerente de operaciones de la compañía donde yo estaba, por allá del 90 y tantos, yo decía, sí, es que el que estaba antes era gritón y era imponente y era muy agresivo y no queremos eso, ¿verdad? Entonces tuvimos mucho cuidado de la persona que seguía en la organización, que fuera una persona que fuera a trabajar distinto lo que estábamos planteando, ¿verdad? Entonces, concuerdo 100% con el planteamiento, Juanca. Excelente. ¿Saben qué quería aportar? Y tal vez construimos también desde ahí, con este modelo que propone Juanca. ¿Cómo saber qué cultura tenemos? ¿Basada en qué? Porque cuando Juanca me habla de que debajo, lo subterráneo, era pensando en esa matita, está la tierra, si ponemos fertilizante, etcétera, ¿verdad? Hay que saber qué tipo de cultura tenemos. Entonces, ¿cómo conocer la cultura? ¿Está basada en qué? Es una cultura basada en el poder, es una cultura organizacional orientada a los clientes, a la resolución de problemas, ¿verdad? Quizá tal vez dejar ese mensaje, ¿verdad? Y esa curiosidad de preocuparnos de conocer qué es esa cultura, ¿verdad? Ahora que Eric decía eso, de repente llegamos a un puesto directivo de liderazgo y quizá no conocemos mucho de la empresa, ¿verdad? Y yo creo que ese es un primer paso para hablar de moldear cultura, tenemos que saber en qué cultura estamos, ¿verdad? Que lo que más concreta la cultura es el comportamiento, quizá, y el clima, ¿verdad? Pero ¿qué cultura? ¿A qué cultura pertenecemos? Pues yo creo que es un tema para analizar, empezando como un paso interesante ahí en ese subterráneo, Juanca, del que hablabas. Sí, sí, yo creo que es fundamental, le he apuntado muy bien porque vamos a ver, si uno quiere moldear algo, tiene que saber qué desea. Claro. Pero en estos casos, en el ejemplo que plantea Eric, si uno llega a una organización, pues hay que ver de dónde parte, qué es lo que estás planteando vos, es decir, cuál es el punto de arranque. Y bueno, aquí no recibimos patrocinio de Osterwalder y colegas, entonces yo diría que en este caso, la gran mayoría de modelos, independientemente de cuál escojamos, van a tener herramientas. O sea, si el modelo está bien hecho, está bien planteado, va a tener alguna herramienta. Entonces, en esto, creo yo, de ser consistentes en la aplicación de un modelo, me parece que conozco y conozco un par más y ahí hay formas para diagnosticar, que es lo que Carla nos está proponiendo. Es decir, cómo hacemos para saber cuál es el estado de esa cultura y después de eso saber hacia dónde la queremos llevar. Y yo creo que aquí, si bien es cierto, decíamos al inicio que la estrategia puede ser el desayuno de la cultura, yo creo que también tienen que estar muy alineadas. Es decir, si tenemos cierto tipo de estrategia, la cultura debería responder a eso. O sea, tampoco es que la cultura va a definir la estrategia. La estrategia nos dice hacia dónde vamos y después en un modelo de cultura vemos cuáles son los comportamientos, las conductas y este tipo de cosas que direccionan a eso. Es decir, si yo quiero una cultura que sea innovadora, entonces en esa primera parte subterránea de la raíz, ahí tengo que buscar cuáles son las conductas, los facilitadores o los obstáculos, para ponerlo en los términos que estamos usando conceptuales, que promueven esa cultura de innovación. O si quiero una cultura enfocada al cliente, o si quiero una cultura de flexibilidad o de agilidad, ese tipo de cosas. Entonces creo que ahí hay, apuntado bien, Carla, hay dos cosas. Una, primero, de dónde estamos partiendo, a dónde queremos llegar y cómo eso se encaja con la estrategia, porque tampoco es que la cultura, digamos, es autónoma y va a marcarnos la estrategia. Al revés, la estrategia nos va a marcar la cultura. Y yo creo que aquí rescataría un punto que hemos hablado muchas veces en otros casos y es que debemos saber hacia dónde vamos. Porque si no, ninguna de estas cosas tiene sentido. Es decir, si no tengo un norte hacia dónde quiero ir con mi empresa, pues nada, hacemos preocupándonos por estos temas y mejor dejamos que la cultura fluya libremente y que vaya por donde quiera. Que puede ser muy peligroso. Sí, de acuerdo. Yo creo que ya en este punto pasamos a la siguiente parte del modelo, que es lo que Carla planteaba, bueno, que es lo observable, ¿verdad? ¿Qué podemos observar aquí? Ya cuando, creo que deberías contar, Juan Carlos, la historia que nos contabas de la empresa brasileña, porque me parece que es interesantísima.
Y a veces, y esta semana me pasó, estoy en el lugar de trabajo para una compañía, los asesoro, pero caí en el rubro de proveedor, de que no le habían pagado una factura y fue un calvario que me la pagaran. Y yo decía, bueno, si así me tratan a mí, que me siento una vez al mes con los dueños y con el gerente general, ¿cuánto cualquier otro proveedor, verdad? Y yo decía, qué torta, porque eh, la atención fue deficiente. La atención fue deficiente y uno dice, bueno, ¿y cuántos proveedores buenos se nos están yendo porque somos malos haciendo esa gestión? ¿Verdad? Entonces, creo que en esa parte observable hay insumos interesantes que después de observar el tema vamos a tener que bajar a la raíz otra vez, pero bueno, esa observación nos puede dar esa luz de dónde tenemos que ir atacando, ¿verdad? Y es complejo, Eric, con esto que decís, porque, vamos a ver, Juanca nos decía ahora al inicio el tema de las definiciones de cultura, ¿verdad? Aterrizando en un poco el tema de creencias, valores, etcétera, ¿verdad? Pero sin duda la cultura reúne, contiene e interpreta. Es que vean que tres palabras tan semánticamente que se las trae, ¿verdad? Reunir, contener e interpretar, ¿verdad? Todos esos valores de la gente. Entonces, ¿qué complejo es? Porque qué complejo es cambiar la gente. Entonces, esto nos lleva, ¿verdad? A eso visible del que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, Juanca nos contaba una historia, que yo también espero que nos la cuente, porque es muy interesante, ¿verdad? De que la cultura se cambia y se puede moldear a través de las historias, ¿verdad? Entonces, Juanca, tal vez entrémosle un poco a eso, ¿verdad? Que es lo visible, es el comportamiento que vos cuando estás a la par o sos parte de, vos decís, bueno, ¿esto qué es? Y eso puede cambiar mi comportamiento individual, ¿verdad? Como parte de un colectivo. Claro, claro. Antes de entrarle a eso, yo quiero reforzar un poquito el tema de esto que es lo visible, que es lo que llama la atención y es lo que nos lleva a la acción. Pero Eric lo señalaba bien. Eh, aquí, digamos, no se trata de curar los síntomas, sino las raíces o las causas del problema. Eric nos comparte muchos ejemplos de su práctica de consultoría. Me acuerdo otro, Eric, que no vamos a decir nombres, pero me acuerdo otro en una junta directiva donde cada parte llegaba con sus propios abogados a una reunión de junta directiva. O sea, ahí ya es claro de que algo pasa en la cultura de esa organización, ¿verdad? O cuando tenemos otras culturas en donde la resolución de conflictos es, vos lo decías ahora, a gritos. Eso se lo escuché también a una empresa en Colombia cuando estuve hace poquito ahí haciendo una gira para un estudio que estoy haciendo y me decía en ese caso el gerente, que ellos inclusive rehuyen tener clientes de esos y han llegado a un punto en que han logrado determinar si su cliente tiene una cultura tóxica, ellos le dicen no, por mejor cliente que sea. Y eso es algo que es interesante, es una apuesta interesante. Y ellos no son una multinacional, son una empresa pequeñita, pyme, en Medellín, Colombia, que todavía no menciono el nombre para no quemarla en el libro, pero me decía, era una empresa en Colombia muy grande que iba a ser su cliente y ellos tenían una cultura tóxica. Y la cultura tóxica era a gritos, por ejemplo, que era algo lo que decía. Entonces, como ellos como proveedor rehuían y dejaron de hacer negocios con esa empresa, porque ahí el temor era que se contagiara la cultura y esa cultura tóxica se viniera para mi organización. Entonces creo que los síntomas son muy visibles. Muchas veces la persona que está, dicen que el que está en la posición más alta de una empresa o una organización es el puesto más solitario, pero es una cosa que se ve en este caso, que lo va a notar. El problema es cuando esa persona es la que produce esa cultura tóxica, porque no lo va a notar. Pero bueno, yo creo que la parte visible de la cultura la podemos detectar relativamente de forma sencilla. El tema es ir a las raíces. Y cuando queremos cambiar una cultura, que lo que propone este artículo que leí hace poco en Harvard Business Review, que ahí después en los comentarios podemos dejar la referencia por si alguien quiere leerlo. Básicamente lo que este autor, Jane Barney y un par de colegas dicen es que si uno quiere cambiar la cultura, tiene que cambiar las historias. Y las historias hay que cambiarlas para que estén alineadas con la nueva cultura. Entonces menciono varios ejemplos, pero yo rescato dos que me gustaron mucho. Uno es una empresa brasileña que necesita cambiar de una cultura jerárquica, monopólica, donde no tenía competidores, a una cultura abierta de competencia al mercado y de enfoque al cliente. Entonces resulta que el señor gerente de esta empresa es una empresa proveedora de servicios de telecomunicación y todo este tipo de cosas. Contrata un servicio por internet de esta empresa. Él, como gerente de la empresa, se lo contrata a la misma empresa.
y resulta que el servicio no le funciona. Entonces, en lugar de llamar al gerente del área, que sería un tema jerárquico de respeto de las jerarquías, llama al call center directamente. Llama al call center de la empresa y habla con un técnico sin identificarse al inicio y le dice, mire, tengo este problema, acabo de contratar este servicio, no me funciona. Para hacerles el cuento corto, duran 2 horas y no logran resolver el problema. Después de 2 horas, él se identifica, dice, mire, yo soy el gerente, el CEO de la empresa. El técnico no le cree, le dice, no, si usted puede creerme, yo soy realmente esa persona. Y le dice, ¿por qué no podemos solucionar esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces entra en confianza y el técnico le suelta la carta al niño. 14 cosas que necesitaba para poder solucionar eso. Entonces, este CEO, este gerente le dice, lo quiero la próxima semana con el cuerpo gerencial más alto de esta empresa y usted me va a explicar eso. Si quiere, lleve refuerzos. Lleve a alguien más de su equipo y usted, pero usted, no su jefe, usted nos va a explicar y nos va a tratar de iluminar porque esto no funciona. Y así lo hace. Se lo lleva, lo invita, lo expone frente a todo el cuerpo gerencial y ahí asigna de una vez 2 personas del cuerpo gerencial y le dice, esto tenemos que tenerlo solucionado en un plazo determinado y vamos a dejar de vender este servicio. Entonces ahí es una historia que cambia la narrativa de la empresa. Ya no estamos poniendo un cartelito que ahora estamos enfocados en el cliente, sino que es una historia que realmente sucede. Y eso rápidamente va a correr por toda la empresa. Y hay otra más dramática, que es una empresa en Estados Unidos que tiene que despedir gente por un tema temporal de una crisis y todo esto. Y entonces la gerencia le pide a alguien de la parte administrativa que le organice un evento con todos los directivos para comentarle la nueva estrategia y que eso involucra una reunión. Entonces la organizan y escogen el salón más fino de la ciudad. O sea, el hotel más lujoso lo escogen para dar el anuncio. Entonces, cuando esta persona se da cuenta, le dice a quienes organizaron, ¿cómo vamos a anunciar despidos, estrategias de reducción de costos en el sitio más caro de esta ciudad? O sea, esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, después se percata que es más caro cancelar el evento que organizarlo. Y al final la gente administrativa que organizó le dice, es que así lo hemos hecho siempre, que eso es una cosa muy importante a detectar en las culturas. Así lo hemos hecho siempre. Entonces dice, bueno, está bien, ven, sí, vamos a hacerlo. Llega toda la reunión, llega el cuerpo directivo, el salón más lujoso que ustedes se pueden imaginar en una ciudad de Estados Unidos, y cuando llegan lo que hay en las mesas es pan y agua. Normal. Viene la hora del refrigerio, pan y agua. Viene la hora de la cena, pan y agua. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Les digo, en este momento, por la estrategia que vamos a seguir y por lo que yo les voy a decir, lo único que nos merecemos es pan y agua. Yo les prometo que si salimos de esta, en 1 o 2 años organizamos aquí mismo un evento donde vamos a celebrar como debe ser, pero hoy solo merecemos pan y agua. Eso es otro cambio en la historia que indudablemente cambió la cultura de esa organización. Y decían los autores, ¿ustedes creen que hubo necesidad de hacer un cartel, una campaña, que vamos a cambiar los valores? No, no, eso en la misma noche todo el mundo en la empresa sabía lo que había pasado. Entonces, el punto acá es que muchas veces para moldear esa cultura necesitamos mapearla o conocerla, como decía Carla al inicio, necesitamos ver hacia dónde queremos ir y si ya la cultura necesitamos cambiarla porque tiene elementos que no nos gustan o porque en algunos casos es un elemento tóxico, una de las herramientas, aquí hablamos mucho de cajas de herramientas, una de las herramientas es precisamente esa narrativa o esas historias que podemos organizar. Y esos, acorde a esta investigación, y a los casos que presenta, evidentemente, pues es una forma efectiva de cambiar la cultura. Yo inclusive lo hablaba con Carla en un contexto cercano nuestro donde han habido algunas decisiones que realmente estamos hablándola entre nosotros y dice, bueno, esto va cambiando la cultura de alguna forma. Entonces, yo creo que ahí el arte y la ciencia de la persona que está en este puesto es ir viendo cómo pueden esas historias ir moldeando y cambiando esa cultura organizacional para que esté más proclive a lo que queremos al final de cuentas. Yo tengo otra aplicación a esto. Yo tengo un cliente que es una empresa de ingeniería y entonces ha pasado varias veces que contrata a un ingeniero, lo manda al campo y luego la queja es que el ingeniero no hizo las cosas como él quería que las hiciera. Entonces yo le he insistido mucho que cuando uno contrata a un ingeniero, un asistente, el puesto que sea y está muy cerca de uno, sobre todo en una empresa pequeña, hay que tenerlo a la par, irle contando esas historias y llevarlo al campo, irle contando cómo uno quiere que las cosas sucedan, ¿verdad? Yo vengo de una actividad donde hay que instalar cosas en las casas y entonces de mucho el ejercicio es
Vea, ahí están sus dedos pegados en la pared. No podemos entregar ese proyecto con eso así. Venga, yo siempre ando un trapito y limpio esto, lo otro. Y a mí me parece que ese contar historias aplica tanto en temas macro como en esas micro, esos uno a uno de formar una persona cercana. Y entonces la queja de este cliente mío es que él no tiene tiempo para eso. Pero entonces yo le decía, bueno, es que cada vez que contratamos un ingeniero y no hace las cosas como vos querés y hay que hacer un reproceso, el cliente se molesta o el ingeniero se va y hay que contratar a otro, más fácil hubiera sido que le dedicaras tiempo a que hiciera las cosas como a vos te gustan o contarle casos de éxito o de fracaso pasados. Nuevamente, más historias. Entonces, yo particularmente creo y compro la idea de la historia y la haría tanto a nivel macro como a nivel micro de un ejercicio de estar induciendo a alguien. Papá siempre contaba una historia y él decía que había que tener mucho cuidado con la comunicación, porque una vez un cliente llamó a un oficial de seguridad de la empresa nuestra y le dijo, mire, saque la perra y la mata. Y el hombre muy diligente agarró el revólver y le pegó un balazo a la perra pastor alemán que valía $5,000, entrenada en no sé dónde. Y luego llamó al cliente y le dijo, ya maté a la perra. ¿Cómo que mató a la perra? Sí, sí, usted seguí su orden. No, pero si yo le dije que sacara la perra porque la perrera se inunda, va a llover y la mata para que se lleve el aguacero porque estaba muy seca y entonces papá siempre decía y siempre contaba esa historia de que había que tener mucho cuidado con la comunicación, confirmar la comunicación con el cliente, hablar con el cliente. Yo creo que la historia fue cierta, la de la perra, pero se contó tantísimas veces que nadie cuestionaba que efectivamente la perra la había matado el oficial y que había que tener mucho cuidado con la comunicación, ¿verdad? Entonces, son esas grandes historias que están ahí, que la gente las recuerda y me parece que van moldeando Claro. lo que queremos, ¿verdad? Es muy interesante con esto que decís, Eric, de cómo la comunicación es parte de la cultura, ¿verdad? Moldear cultura significa hablar de temas de comunicación y lo que Juanca ahora decía, las historias, o sea, no es más ni menos que eso, ¿verdad? Es el traslado de un mensaje para que provoque algo, empiece a moldear un comportamiento, ¿verdad? Correcto. Es muy interesante. Juanca, y pensando en el modelo que hablabas, ¿verdad? Y en las raíces, el tallo, las flores, los frutos, ya cuando se moldea todo esto, ¿verdad? Y se trabaja con las historias o alguna otra técnica, que esta historia me parece fenomenal, cómo darnos cuenta de los frutos, cómo ir percibiendo esos frutos, cómo ir midiendo, ¿verdad? Eso que se ve, yo sé que es desde lo visible, ¿verdad? Pero a veces los comportamientos quizá no sean, dependiendo de la historia, que tan abrupta sea, el comportamiento puede ser que no sea inmediato, ¿verdad? Entonces tal vez, no sé si hablamos un poquito de ese tema de los frutos, pensando en ese modelo. Yo creo que es un tema de medición y de seguimiento, como la mayoría de cosas en administración, ¿verdad? Me parece que las empresas que más serio te toman esto, independientemente del tamaño, porque estoy de acuerdo con Eric, esto aplica para cualquier tipo de organización, esas empresas van midiendo el tema de, déjenme cerrar porque está lloviendo aquí en Cartago, entonces, buenas noticias. He dicho. Sí, Exacto. esa medición y ese control me parece que es fundamental. De hecho, las empresas decía que se los toman esto en serio, van midiendo periódicamente los resultados de la cultura organizacional. De hecho, aquí sí lo puedo citar porque incluso ha estado con nosotros y hemos compartido mucho con él. Fernando Jiménez de Chemical, una de las empresas que a mí personalmente me gusta mucho cómo él administra, bueno, él y su equipo. Ellos miden la cultura organizacional. Y en una invitación que le hice a mi curso, él decía, arrancamos en una escala de 1 a 5 con un 2.4 y vamos por 4.1 en un lapso de 4 o 5 años. Entonces, me parece que eso es un indicador que es más cuantitativo. Y el cualitativo creo yo que vendría cuando vemos que ya en las reuniones no hay gritos, que ya la gente no llega con un abogado o que ya esta persona que Eric decía ya ha asimilado cómo se quiere hacer. Parece que hay un enfoque cuanti y un enfoque cualitativo para medir esto. Y un cuantitativo es esas encuestas que nos dicen y un cualitativo es lo que uno va observando. Me parece que por ahí se puede hacer una combinación entre esos dos. Y yo quería añadir algo a la historia de Eric que me parece muy divertida con el tema de la mata y la perra y la mata.
El otro tema también creo yo que cuando manejamos historias, bueno, primero, la cultura organizacional, aunque aquí le estamos diciendo organizacional, es cultura en general, es decir, cualquier grupo. Nosotros en nuestras familias tenemos nuestras historias también. Y esas son las que van marcando la cultura de la familia. Hay familias muy allegadas, hay familias que tienen anécdotas que todos comparten. Entonces creo que esto de la cultura no hay que verlo solo como un tema empresarial, sino que al final es un tema de donde hay un grupo de personas, hay una cultura. Un grupo de personas, cierta estabilidad en el tiempo y con ciertos objetivos comunes. Entonces creo que el tema de las historias se debe manejar y se puede manejar. Y hay algunas que calzan muy bien. Yo me imagino que esta, es decir, vos ha persistido en los años. Y si vemos en empresas y en familias, probablemente todos tenemos historias que han persistido en los años. Esas son las historias que más calan en la cultura. Lo que en algún momento hay que determinar, volviendo al inicio de la conversación, es si esa es la conducta que queremos. Así es. Muy bien. Así es. Yo creo que el tema se las trae en el sentido que es amplio, es interesante, hay que sacar y tomárselo en serio, como decía ahora Juan Carlos, ¿verdad? No es un tema menor que de repente a veces en el día a día empresarial podríamos resbalarnos, ¿verdad? Y no prestarle atención a esto. Hay que tomárselo en serio, me parece. Y lo que decías ahora, ¿verdad? Donde hay gente de asociación y la asociación social hace cultura. Yo creo que por ahí va, ¿verdad? La temática y entender esto. No sé si quieren agregar algo al final, Juanca, porque yo creo que ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Pues no, yo creo que de aquí se abren conversaciones que vamos a traer en un futuro cercano. Ahora que Eric mencionaba a su cliente que no le gusta hacer cierto tipo de funciones, me parece que eso es otro tema que se las trae, pero bueno, eso, como decía un programa hace muchos años, esa será otra historia. Así es. Siempre es un gusto estar con ustedes. Les agradecemos que nos sigan, que nos escuchan y que nos vean por los diferentes canales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, con el nombre de Si me lo hubieran dicho antes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.